Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Una estrella en ascenso, un amigo de confianza y un momento que lo cambió todo. Esta no es solo una historia sobre la fama. Es una historia sobre la confianza, la traición y la devastadora cadena de acontecimientos que sacudió a toda una nación. En este episodio, te llevamos al interior de uno de los casos de true crime más impactantes de la década de 1990. Paso a paso, reconstruimos los últimos días, el desarrollo de la investigación y el intenso drama judicial que siguió. Con detalles de archivo, testimonios y momentos clave que salen a la luz, revelamos cómo un vínculo que parecía irrompible se transformó en una de las historias más impactantes de la historia moderna de la música. Este es un análisis profundo, no solo de los hechos, sino también del lado humano del caso. Las emociones, las consecuencias, el legado. Si te gustan los documentales de True Crime que se centran en personas reales, líneas de tiempo reales y consecuencias reales, este episodio es para ti. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor, denle me gusta al video. Cuando las tendencias comenzaron a cambiar en la industria musical de Estados Unidos a principios de la década de 1990, el mundo escuchó una voz inconfundible. Una voz que mezclaba el sol del sur, la fortaleza y una presencia escénica increíble. Era la voz de una joven mujer destinada no solo a convertirse en cantante, sino a convertirse en el símbolo de toda una generación. Su nombre era Selena Quintanilla Pérez. Hoy, su nombre es conocido por millones, incluso por aquellos que nacieron después de su época. Pero detrás de esta fama deslumbrante se escondía una historia larga y duramente ganada de una mujer que conquistó una escena en un género dominado durante mucho tiempo por hombres, y lo hizo con una sonrisa radiante, tenacidad y un amor infinito por su público. Selena nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas, en el seno de una familia de origen mexicano. Su infancia no fue un cuento de hadas, sino más bien una muy trabajadora. La familia vivía de manera modesta, y su padre, Abraham Quintanilla, soñaba con que sus hijos siguieran la carrera musical que él mismo no había logrado alcanzar. Desde temprano notó que Selena tenía un oído natural y un sentido especial del escenario. A los 7 años ya cantaba con seguridad en presentaciones familiares, y en la adolescencia se había presentado en pequeños escenarios de Texas. Sin embargo, la verdadera historia comienza no ahí, no en la infancia, sino más tarde, cuando Selena se convirtió en una mujer cuya energía, voz y carisma comenzaron a revolucionar la industria musical. Al llegar a la adultez temprana, Selena poseía algo difícil de describir con una sola palabra. No solo cantaba, cautivaba. Su estilo de interpretación, su capacidad para dominar al público y su brillante presencia escénica convertían cada aparición en un acontecimiento. Interpretaba canciones en español, aunque el inglés era su lengua materna, y esto se convirtió en una de las paradojas de su carrera. Criada en Estados Unidos, conquistó el mercado latinoamericano con su sinceridad y talento. Selena ingresó al género tejano, una música considerada durante mucho tiempo de nicho, masculina y conservadora. No solo ingresó, cambió las reglas del juego. Sus primeros pasos importantes hacia la popularidad comenzaron a finales de la década de 1980, cuando el grupo Selena y los Dinos, formado junto a miembros de su familia, comenzó a recibir cada vez más invitaciones a festivales regionales y competencias. Selena no era solo la vocalista, se convirtió en el rostro de todo el grupo. Tenía un carisma natural que no necesitaba palabras. Caminaba hacia el escenario y el público podía sentir que algo especial estaba a punto de suceder. Su baile, sus movimientos llenos de vida, su interacción libre con la audiencia y su constante contacto visual y gestos transformaban sus conciertos en un diálogo emocional entre la artista y el público. Los críticos solían señalar que Selena poseía una cualidad poco común.
No intentaba ser una estrella inalcanzable, seguía siendo una de nosotros. Y precisamente por eso el público la adoraba. A principios de sus 20 años, la carrera de Selena ya se desarrollaba con rapidez. Ganó varios premios musicales regionales, incluidos los Tejano Music Awards, y rápidamente se convirtió en una de las principales estrellas del género. Productores y sellos discográficos comenzaron a competir por contratarla, y en 1989 Selena firmó con EMI Latin. Esta decisión fue un punto de inflexión. La transformó de cantante regional en una estrella nacional. A partir de ese momento, cada nuevo lanzamiento, cada canción y cada concierto comenzaron a pulir la imagen de una artista que combinaba frescura, belleza y un sentido impecable del escenario. Uno de los aspectos clave era la forma en que Selena percibía su trabajo. Para ella no era solo un escenario, era una misión. Veía su misión como llevar la música nacida en las familias latinoamericanas a un público más amplio. No intentó adaptarse a los estándares de otros ni abandonar sus raíces culturales. Al contrario, las hizo elegantes, modernas y atractivas para quienes nunca antes habían escuchado música tejana. Cuando subía al escenario con sus icónicos atuendos de concierto, brillantes, vibrantes y que resaltaban su energía, el público no podía apartar la mirada. Pero Selena no se limitaba solo a la música. Tenía visión empresarial y entendía que una estrella no es solo una voz, sino también una marca. A principios de la década de 1990, abrió su propia línea de ropa y boutiques en Texas y México. Su estilo era único. Diseñaba sus propios vestuarios de concierto, ideaba nuevas soluciones y experimentaba con telas y siluetas. Las chicas del público no solo escuchaban sus canciones, querían vestirse como ella, moverse como ella, ser como ella. Era una combinación poco común de talento, carisma y visión empresarial lo que convirtió a Selena en algo más que una cantante. Se convirtió en un fenómeno cultural. La carrera musical de Selena alcanzó su punto máximo entre 1992 y 1995. Su álbum Entre a mi mundo fue un gran avance. El sencillo Como la flor se convirtió en una de las canciones más reconocibles del género tejano y le dio una enorme popularidad no solo en Estados Unidos, sino también en el extranjero. El público en México, Sudamérica y en las emisoras latinas de Estados Unidos escuchaba sus canciones como himnos. Los críticos señalaban que había algo verdaderamente sincero en la voz de Selena, no una pasión fingida, sino una emoción genuina. Y en 1993, el mundo comenzó a hablar de ella como una artista de alcance nacional. Empezó a presentarse extensamente por todo el país y sus giras reunían a miles de personas. Donde antes los músicos regionales apenas llenaban recintos, Selena agotaba entradas en arenas completas. Era más que una cantante popular, se convirtió en un símbolo de orgullo para millones de mexicoamericanos. Para muchos, ella encarnaba el sueño, nacer en una familia humilde y alcanzar el éxito sin perderse a uno mismo. En 1994, Selena ganó uno de los premios más importantes de su carrera musical, un Grammy al mejor álbum mexicano-americano por su disco Live. Ese momento fue una confirmación para ella. Había trascendido el género en el que había comenzado. Ya no era solo una estrella del tejano, se había convertido en una artista de talla nacional. En la ceremonia apareció con su famoso atuendo blanco, con una sonrisa radiante y una alegría genuina. Esa noche, millones de espectadores la vieron por primera vez no solo como una intérprete, sino como un verdadero ícono. Al mismo tiempo, Selena no fue consumida por la fama. Se mantuvo muy unida a su familia, especialmente a su hermano A.B. Quintanilla, quien era el productor y bajista de su banda, y a su hermana Suzette, la baterista del grupo. Trabajaba duro, pero no se distanciaba de quienes habían estado allí desde el principio. Conocía a sus fans de manera directa. Selena solía salir después de los conciertos para hablar con ellos, firmar autógrafos, tomarse fotos e intentar agradecer a todos de forma personal. Esto no era una estrategia, era su estado natural. Amaba sinceramente a su público,
A mediados de la década de 1990, su posición en la industria musical era verdaderamente única. Por un lado, gozaba de una enorme popularidad en la comunidad latinoamericana. Por otro, despertaba un interés creciente entre los oyentes de habla inglesa. Se estaba preparando para una gran transición: el lanzamiento de un álbum en inglés, que sería su debut en el escenario mundial. Las canciones ya estaban siendo grabadas y se discutían planes para una gira mundial. Según los productores, este álbum podría convertirse para ella en lo que Laundry Service fue para Shakira, un puente entre dos culturas y dos mundos musicales. La vida personal de Selena también estaba experimentando cambios importantes. En 1992 se casó con Chris Pérez, el guitarrista de su banda. Su relación se desarrolló rápidamente. Fue una historia de amor nacida en medio de giras, actuaciones y un calendario constantemente agitado. A pesar del resplandor de los reflectores, Selena sabía cómo mantener su privacidad. Intentaba mantener su vida personal en reserva y fuera del escenario se mostraba notablemente modesta. Mientras otros artistas perseguían el impacto, el escándalo y los titulares, Selena construyó su imagen de otra manera, a través de la sinceridad, la calidez y el trabajo duro. Y eso era lo que la hacía tan especial. Se convirtió en un modelo a seguir para las jóvenes en una industria donde el camino hacia el éxito rara vez es sencillo. Fue llamada la Reina del Tejano, pero llevaba el título no como una corona, sino como un símbolo de su tenacidad y su amor por el escenario. Su influencia en la moda merece una atención especial. Sus vestuarios, monos brillantes, tops cortos, cinturones altos, accesorios únicos, se convirtieron en objetos de imitación. Ella participaba personalmente en su creación, discutiendo cada elemento con los diseñadores y supervisando los detalles. A principios de la década de 1990, la imagen de Selena dio forma a lo que más tarde se llamaría glamour latino. Confianza, exuberancia y sensualidad, sin caer en lo vulgar. Sabía ser audaz en el escenario y sencilla en la vida, y fue precisamente esta combinación la que la convirtió en la favorita de millones. Selena no trataba la fama como un fin en sí mismo. Soñaba con utilizar su éxito para abrir puertas a otros. Según personas cercanas a ella, a menudo hablaba de su deseo de ayudar a jóvenes artistas, especialmente a mujeres que luchaban por abrirse camino en la industria musical. Tenía planes para expandir su imperio de boutiques, lanzar una línea de cosméticos y abrir su propio estudio de grabación donde jóvenes intérpretes pudieran grabar sus primeros álbumes. Para finales de 1994, su nombre se había convertido en sinónimo de éxito. Ofrecía conciertos con entradas agotadas, y sus canciones sonaban en emisoras de radio de toda América y América Latina. Su imagen estaba en todas partes, en revistas, en vallas publicitarias, en la televisión. Y sin embargo, seguía siendo la misma chica de Texas que una vez cantó en una banda familiar. Esta combinación, fama mundial y conexión humana, fue una de las razones por las que fue tan profunda y sinceramente amada. Los periodistas solían señalar que Selena poseía una cualidad poco común. Cuanto más famosa se volvía, más cercana parecía conectarse con la gente. No construía un muro entre ella y sus fans, ni vivía en un mundo cerrado de celebridades. Se la podía ver fácilmente en la calle, en tiendas, y se relacionaba con gusto con los periodistas, sin miedo a hablar de sus sueños y sus miedos. Esto la convirtió en algo más que un ídolo. Se convirtió en parte de la vida de millones. Selena tenía muchos planes para los años venideros: una gira internacional, un álbum en inglés, la expansión de sus negocios y el apoyo a jóvenes talentos. Les decía a sus amigos que esto era solo el comienzo, que lo más emocionante aún estaba por llegar. Y ellos realmente lo creían. A los 23 años, ya había logrado lo que muchos artistas solo pueden soñar. Y aún así, conservaba la fuerza, la energía y las ideas para toda una era. En la industria musical de aquel momento, Selena prácticamente no tenía competidores con el mismo nivel de influencia.
Era la favorita del público y una artista codiciada por los sellos discográficos. Sus discos vendían cientos de miles de copias, y en sus conciertos la gente no solo escuchaba, cantaba cada línea junto a ella. Y quizá esto es lo que la definía como persona. No solo perseguía el éxito, lo perseguía junto a personas que amaban su música. Selena Quintanilla Pérez se convirtió en una de las primeras artistas en transformar la música tejana en un fenómeno nacional. Su vida es una historia de talento, trabajo duro, sinceridad y un gran sueño. Y fue desde este punto más alto que comenzó un nuevo capítulo, uno que estaba destinado a ser un tiempo de triunfo para ella. Se encontraba en el umbral de la fama mundial. Joven, exitosa, rodeada del amor de millones de fans, llena de planes y ambiciones. Los últimos días de marzo de 1995 en Corpus Christi estaban impregnados de la típica atmósfera costera de Texas. Un sol suave, una brisa ligera proveniente del océano y esa sensación primaveral de que todo parece ir según lo planeado. Para Selena, era un tiempo lleno de planes y esperanzas. Un nuevo capítulo, una gran gira y el desarrollo de negocios ya se perfilaba en el horizonte. Ensayaba, viajaba a reuniones, concedía entrevistas y casi no se detenía. Desde fuera, todo parecía perfecto. Pero tras bambalinas, se estaban desarrollando acontecimientos que en ese momento parecían tensiones menores. Selena, como muchos artistas de su nivel, se rodeaba de un círculo pequeño pero muy cercano de personas. Entre ellos no solo estaban familiares y músicos, sino también quienes la ayudaban a gestionar su marca, sus negocios y su club de fans. Una de esas figuras permaneció a su lado durante muchos meses, participando en los asuntos de sus boutiques y de la organización de fans. Desde fuera, parecía confianza, una colaboración estrecha. Pero en el interior se estaba acumulando tensión. Cuestiones relacionadas con la gestión del dinero y la documentación la inquietaban. Selena intentó resolver estos asuntos con calma y amabilidad. Su estilo de comunicación siempre fue suave. Trataba de evitar conflictos, evitar escenas grandes y evitar arruinar relaciones con quienes alguna vez formaron parte de su círculo. Según quienes estaban cerca de ella, no percibía la situación como peligrosa. No era más que un problema laboral desagradable pero manejable. Esa noche habló con su familia, discutió grabaciones futuras y rió. Todo parecía transcurrir con normalidad. El 31 de marzo de 1995 comenzó para Selena como muchos otros. Mañana, la luz del sol afuera, su ruta habitual por la ciudad. Llegó a una reunión para recoger documentos comerciales importantes. No había nada inusual en sus planes. Hacer eso y luego regresar a los asuntos cotidianos. Tenía una agenda apretada, planificada al minuto. No interrumpía los preparativos de la gira ni posponía nuevas ideas. Toda su vida en ese momento estaba en movimiento. Alrededor de las 11 de la mañana, Selena entró en una habitación de un motel Days Inn en una calle relativamente tranquila. Era una reunión de negocios. Al menos, así lo percibía ella. La atmósfera no presagiaba tragedia. Una habitación estándar, muebles estándar, luz de día. Quienes la habían visto poco antes recordaron que se mostraba serena y tranquila. No había señales de ansiedad en su comportamiento ni en su apariencia. Todo lo que ocurrió a continuación se desarrolló con rapidez, como una cadena de acontecimientos en la que cada segundo contaba. En un corto periodo de tiempo, estalló un conflicto en esa habitación. ¿Qué se dijo exactamente y cómo se intensificó la tensión se supo más tarde, a partir de los testigos? Pero en el momento en que Selena se detuvo en la puerta, la situación ya no era simplemente un asunto de negocios. Su voz, sus pasos, sus movimientos, todo eso quedó grabado en la memoria de quienes se encontraban en el edificio. Varias personas que trabajaban en la recepción recordaron más tarde haber escuchado un sonido parecido a un estruendo y gritos que atravesaron el silencio de la mañana. Los segundos posteriores fueron cruciales. Selena salió corriendo al pasillo, sosteniéndose como podía, y se dirigió hacia el vestíbulo.
Las personas abajo la vieron correr por el pasillo. Fue una escena que ninguno de ellos olvidaría jamás. A pesar del dolor y del shock, siguió avanzando. En ese momento había una recepcionista de turno, y fue hacia ella que Selena corrió. La recepcionista declaró después que Selena pronunció el nombre de la persona con la que se estaba reuniendo antes de desplomarse. Casi de inmediato, el pánico se desató en el hotel. Los huéspedes asomaban por las puertas de sus habitaciones, algunos corrían hacia el vestíbulo, otros tomaban sus teléfonos. La recepcionista llamó de inmediato al 911. La llamada se recibió a las 11:48 de la mañana. La voz al otro lado de la línea era entrecortada pero perfectamente clara. Había una emergencia en el motel. Una mujer necesitaba ayuda inmediata. El operador comenzó a coordinar las acciones del personal mientras se enviaban los vehículos policiales y de paramédicos más cercanos. Los segundos se alargaban como una eternidad. El personal intentó todo lo que pudo para ayudar. Traer toallas, intentar sostener a la joven, hablarle, tratar de mantenerla consciente. Pronto, el sonido de las sirenas resonó en el vestíbulo. Llegó primero una ambulancia, seguida por una patrulla policial. Los agentes y los paramédicos actuaron con rapidez y eficiencia. La situación era tensa, pero claramente organizada. Mientras los paramédicos prestaban atención de emergencia, la policía acordonaba el área alrededor del motel. Quienes estaban presentes recuerdan que todo parecía a la vez vertiginosamente rápido e increíblemente lento. El tiempo parecía estirarse. Algunos miembros del personal permanecían en la entrada, otros lloraban, otros simplemente no podían creer lo que estaba sucediendo. Para ese momento, transeúntes al azar ya habían comenzado a reunirse alrededor del motel. El ulular de las sirenas había atraído la atención, pero la policía tomó el control rápidamente. La zona fue acordonada y se pidió a los transeúntes y a los huéspedes que se apartaran. Mientras tanto, el operador del 911 continuaba comunicándose con la recepción, confirmando detalles. El estado de la víctima, su respiración, su nivel de conciencia. Los paramédicos decidieron trasladarla de urgencia al hospital más cercano. Todo el procedimiento tomó apenas minutos, pero para quienes estaban presentes, esos minutos se sintieron como horas. El pasillo estaba lleno de rastros de prisa, tensión y conmoción. Al mismo tiempo, los agentes comenzaron a documentar la situación, anotando la ubicación de los objetos y entrevistando a los primeros testigos. Pero en el centro de la acción seguía estando la joven a la que todos conocían como Selena. Fue trasladada al Memorial Medical Center, que en ese momento era el centro médico principal más cercano. Los paramédicos luchaban por salvarle la vida, mientras la policía intentaba comprender exactamente qué había ocurrido. Los autos permanecían en el estacionamiento del motel, rodeados por un cordón, cinta amarilla y personas a las que no se les permitía entrar. Los primeros periodistas y curiosos comenzaron a grabar la escena, pero ninguno de ellos conocía aún los detalles exactos. Lo único que estaba claro era que había ocurrido algo extraordinario y que todo estaba relacionado con una de las cantantes más famosas de la comunidad latinoamericana. El vestíbulo del motel estaba en silencio, interrumpido solo por el sonido de los walkie-talkies. Los empleados se hablaban en susurros, los huéspedes intercambiaban miradas. En el pasillo que conducía a las habitaciones, los agentes de policía marcaban las zonas importantes, tratando de no pasar nada por alto. Uno de los primeros oficiales en llegar al lugar recordaría más tarde que la atmósfera era densa, como si el tiempo se hubiera detenido. La gente no comprendía la magnitud de lo ocurrido, pero intuía que no se trataba de un accidente ni de un incidente ordinario. Todo se había reducido a un solo momento, un intento desesperado por salvar la vida de una joven que, apenas minutos antes, caminaba tranquilamente hacia una reunión de negocios rutinaria. La policía continuó vigilando la escena, registrando detalles y solicitando la presencia de especialistas adicionales. Una ambulancia ya avanzaba a toda velocidad hacia el hospital, con las sirenas cortando el aire primaveral de Corpus Christi. Las personas en las calles giraban la cabeza, sin saber quién iba dentro. En el interior,
toda la atención estaba centrada en Selena. Cuando los paramédicos llegaron al hospital, la situación se volvió crítica. Los médicos comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación. Actuaron con profesionalismo y sin palabras innecesarias. En la sala de emergencias, el equipo de turno comprendió que estaban tratando con una mujer conocida por casi toda la ciudad. Pero en momentos como estos, el estatus de celebridad es irrelevante. Cada segundo, cada movimiento, cada intento de restablecer la respiración y el pulso es crucial. Mientras tanto, los primeros testigos permanecían en el motel. Empleados, visitantes ocasionales. Algunos de ellos dieron sus primeras declaraciones a la policía. Describieron cómo todo comenzó de manera tranquila y cómo la atmósfera cambió en cuestión de segundos. Estos testimonios iniciales desempeñarían más tarde un papel clave para establecer los detalles, pero en ese momento eran solo fragmentos de una imagen que aún debía completarse. Cuando la policía entró en la habitación donde tuvo lugar el encuentro, registró todo conforme al protocolo. La habitación se veía diferente para cada persona que entraba. Para los investigadores, era una escena que debía preservarse. Para el personal del hotel, era un lugar que apenas el día anterior habían considerado ordinario. Dentro de la habitación reinaba el silencio, roto solo por los pasos suaves de los expertos forenses. Era casi mediodía, mientras afuera todo se desarrollaba con una velocidad alarmante. Dentro del hospital se libraba una batalla desigual. Los médicos hacían todo lo posible por salvar la vida de la joven. Pero las fuerzas de la naturaleza y del tiempo a menudo resultan implacables, incluso con los más queridos y fuertes. A la 1:05 de la tarde, los médicos registraron un hecho que más tarde resonaría en todo el mundo. Mientras tanto, tras recibir la confirmación, la policía documentó cuidadosamente los acontecimientos. Selena Quintanilla Pérez fue trasladada del motel Days Inn al hospital, donde los médicos declararon oficialmente su fallecimiento. El área alrededor del motel Days Inn ya se había convertido en el centro de una de las operaciones policiales más mediáticas en la historia de Corpus Christi. Los agentes en la habitación habían asegurado pruebas cruciales y ahora tenían la situación bajo control. Los coches patrulla formaron un semicírculo, acordonando la zona del hotel. Pero en lugar de cerrar el caso como una escena del crimen rutinaria, se enfrentaron de repente a una nueva fase mucho más tensa. La principal sospechosa estaba allí mismo, en el estacionamiento, negándose a entregarse. Una camioneta blanca estaba estacionada cerca, casi en la salida. Yolanda Saldívar estaba al volante. Su silueta era visible a través del parabrisas. No hacía movimientos bruscos, pero tampoco salía del vehículo. Incluso entonces, para todos estaba claro que no iba a marcharse sin ser notada. Todavía tenía un arma en la mano, lo que significaba que cualquier movimiento impulsivo podía tener consecuencias impredecibles. Un silencio extraño y opresivo descendió sobre la zona. Ese tipo de momento en el que cada segundo puede marcar la diferencia. Para entonces, la sospechosa ya había sido identificada. El personal del hotel y los testigos en el vestíbulo habían pronunciado su nombre sin dudarlo, y la policía comprendió de inmediato con quién estaban tratando. No se trataba de una huésped cualquiera. Era una mujer que Selena conocía personalmente, con quien tenía una relación laboral y personal cercana. Precisamente eso hacía que la situación fuera especialmente compleja. Los agentes no se enfrentaban a una delincuente al azar, sino a alguien cercana a la víctima. Esto transformó automáticamente la investigación en un caso de alto interés público. El cordón se amplió. Los que permanecían en el hotel fueron evacuados. Todas las entradas y salidas quedaron bloqueadas. Ningún transeúnte, ningún tráfico. La zona se convirtió en el escenario de unas negociaciones que determinarían cómo terminaría exactamente el día. Al lugar llegaron oficiales de alto rango, un equipo de negociación en crisis y los investigadores que pronto comenzarían los interrogatorios. Yolanda se comportaba de manera impredecible. Gritaba algo a través de la ventana entreabierta y luego caía en un silencio absoluto. Las negociaciones comenzaron con suavidad.
sin presión. El negociador le hablaba a través de un megáfono, procurando no provocarla. Cada palabra era cuidadosamente medida. El objetivo principal era garantizar que saliera del vehículo con vida y sin resistencia. La policía entendía que si algo salía mal, podían producirse más tragedias. Y cuanto más se prolongaban las negociaciones, más personas se reunían detrás del cordón. Periodistas, curiosos, fanáticos que ya se habían enterado de que el nombre de Selena estaba implicado en el incidente. Las transmisiones en vivo comenzaron mucho antes de que las autoridades hicieran sus primeras declaraciones. Mientras las negociaciones se extendían, los investigadores ya habían comenzado a trabajar con lo que encontraron en la habitación, donde apenas unas horas antes había tenido lugar una reunión. Ahora todo estaba registrado y documentado. Restos de un forcejeo, pertenencias personales, un bolso, llaves y prendas de vestir permanecían sobre el suelo y los muebles. Los objetos fueron embalados y enviados al laboratorio. Cada pequeño detalle, cada elemento, desde las huellas dactilares hasta la ubicación de los objetos, podía explicar lo ocurrido en ese momento fatídico. Pronto comenzó el examen forense, una etapa fría y precisa, desprovista de emoción, pero crucial para la investigación. Al examinar el cuerpo, el médico forense observó un daño directo en una arteria vital, lo que provocó una pérdida de sangre rápida y masiva. Dada la rapidez con la que se desarrollaron los acontecimientos, las posibilidades de supervivencia eran mínimas. Los informes médicos, fechados ese mismo día, serían citados más tarde línea por línea en el tribunal. En la sede de la policía, donde las acciones se coordinaban de manera simultánea, ya estaba claro. El caso había ido mucho más allá de un simple incidente criminal. Se trataba de una estrella nacional, una artista cuya popularidad había trascendido las fronteras de Texas. Todo el país esperaba una explicación, pero los investigadores solo contaban con una por el momento. Una sospechosa atrincherada en el estacionamiento y pruebas procedentes de la habitación del hotel. Para el mediodía, las negociaciones habían llegado a un punto muerto. Yolanda alternaba entre decir que no tenía intención de hacer daño. Luego culpaba a otros y después caía en el silencio. Los psicólogos involucrados en las negociaciones comprendieron que estaba sufriendo un colapso emocional. Cada minuto aumentaba el riesgo. Los francotiradores se encontraban en segundo plano. Las fuerzas especiales estaban en máxima alerta, pero nadie quería un desenlace violento. Hacia el anochecer, se produjo un punto de inflexión. Yolanda comenzó a hablar más bajo, dejó de gritar y repitió varias veces que no veía el sentido. El negociador, paso a paso, la convenció de bajar el arma. Fue un momento de equilibrio extremadamente delicado. Cualquier error podía haber arruinado toda la operación. Cuando finalmente abrió la puerta del vehículo, los agentes actuaron con una rapidez fulminante. Fue detenida sin que se disparara un solo tiro. La situación era extremadamente tensa. Decenas de agentes, periodistas, un cordón policial, un silencio interrumpido solo por breves órdenes de la policía. Inmediatamente después de su arresto, Saldívar fue trasladada a la comisaría. Mientras tanto, los expertos forenses completaban su examen inicial del estacionamiento y de las instalaciones adyacentes. Los investigadores ya contaban con todo el armazón del futuro caso. La escena del crimen, el arma, las declaraciones de los testigos y el informe médico oficial. Comenzó la segunda fase, la reconstrucción de lo ocurrido, en la que debía construirse una cadena lógica de hechos a partir de una serie de fragmentos. El primer interrogatorio comenzó esa misma noche. Yolanda se mostraba abatida y desorientada. Su testimonio era contradictorio. A veces afirmaba que había sido un accidente. Luego hablaba de una discusión que se salió de control. Los investigadores no la interrumpían. Sabían que las primeras palabras de un sospechoso suelen ser clave. Todo fue grabado en video. En oficinas contiguas, los detectives ya habían comenzado a interrogar a los testigos. Personal del hotel, operadores del 911,
paramédicos y los primeros agentes que llegaron al lugar. 12 cada declaración iba estableciendo con mayor claridad la cadena de acontecimientos. Selena llegó para reunirse con Yolanda en una habitación del hotel. Entre ambas estalló una discusión acalorada y, momentos después, Selena, gravemente herida, salió corriendo hacia el vestíbulo. Yolanda abandonó la habitación casi de inmediato y se dirigió a su camioneta, estacionada afuera del hotel. Permaneció allí, a la vista pero atrincherada, sosteniendo un revólver. Los testigos, tanto empleados del hotel como visitantes, identificaron con seguridad a Saldívar. Las declaraciones coincidían y la imagen de lo ocurrido se formó con rapidez y coherencia. Para la medianoche, los investigadores ya habían preparado un informe oficial sobre sus acciones iniciales. Se habían recolectado pruebas, se habían iniciado los interrogatorios y se había obtenido el informe médico. Todas las líneas de evidencia apuntaban al mismo punto. A las 11:30 de la noche, los agentes presentaron el informe para el arresto de Yolanda Saldívar. Su estatus cambió oficialmente. De sospechosa pasó a ser acusada. Se avecinaba un juicio. Pero incluso en ese momento, nadie en la comisaría comprendía plenamente cuán grande se volvería este caso. El juicio por el asesinato de Selena Quintanilla comenzó en el otoño de 1995 y se convirtió en un acontecimiento nacional desde los primeros minutos. En Corpus Christi, la ciudad donde todo ocurrió, las discusiones se desataron en las calles, en las noticias y dentro de las familias. Y así quedó claro. Para garantizar el juicio más objetivo posible, las audiencias fueron trasladadas a Houston. Allí, lejos de la atmósfera cargada de la ciudad natal de la cantante, jueces y jurados debían examinar las pruebas sin la presión del público. Pero incluso en Houston era imposible escapar a la enorme resonancia. Cientos de personas se reunieron frente al tribunal con fotografías de Selena, flores y canciones que ahora sonaban tanto como despedida como manifiesto. Desde el inicio quedó claro que esto sería más que un simple juicio. Sería una historia que todo el país estaba observando. Yolanda Saldívar llegó a la sala escoltada por seguridad. Se la veía visiblemente cansada, reservada, pero atenta. Desde las primeras audiencias, sus abogados construyeron la defensa en torno a la afirmación de que el incidente fue un accidente, que el disparo se produjo de manera accidental mientras ella sostenía el arma, sin intención de hacer daño a nadie. La fiscalía, sin embargo, fue categórica. Su teoría sostenía que el disparo fue deliberado y resultado de un conflicto que había ido en aumento. Cada parte tenía sus propios argumentos y, aunque las pruebas hablaban más fuerte que las palabras, este era un caso en el que la acusada no era solo una persona, sino una figura que captaba la atención de millones. Durante los interrogatorios y a lo largo del juicio, Saldívar negó su culpabilidad en un asesinato premeditado. Repetía que no tenía intención de causar daño e insistía en que el disparo fue un accidente. Su comportamiento en la sala era marcadamente reservado. Mantenía la mirada baja, evitaba el contacto visual con los familiares de Selena y mostraba poca emoción. Jurados y reporteros la describieron como alguien en un estado constante de tensión interna, pero que controlaba meticulosamente cada uno de sus movimientos y palabras. Algunos testigos afirmaron que parecía distante, como si los hechos no la afectaran de manera personal. Los abogados de Saldívar instaron al tribunal a centrarse exclusivamente en los detalles fácticos y a no sucumbir a las emociones que inevitablemente flotaban en el ambiente. La fiscalía, por su parte, construyó un caso sólido y claro. Presentó ante el tribunal una cronología detallada de los hechos, declaraciones de testigos del personal del hotel y de las personas presentes en el lugar en el momento de la tragedia, grabaciones de llamadas de emergencia y los informes forenses. Estos informes revelaron un detalle clave. El disparo impactó en el hombro derecho de Selena, perforando una arteria vital, lo que provocó una pérdida de sangre rápida y masiva y la posterior muerte. El examen forense determinó que la naturaleza de la herida no era compatible con un disparo accidental, como afirmaba la defensa. El gatillo tuvo que ser accionado con una determinada fuerza para que se produjera el disparo.
Este hecho se convirtió en uno de los argumentos más importantes de la acusación, socavando cualquier intento de presentar el incidente como un trágico accidente. Los testimonios de los testigos completaron el panorama. Las personas que se encontraban en el hotel ese día identificaron con seguridad a Yolanda Saldívar como la persona con la que Selena salió de la habitación antes de correr hacia el vestíbulo, sangrando profusamente. El personal del hotel relató cómo la cantante, ya perdiendo fuerzas, nombró a Yolanda como la autora del disparo. Para el jurado, esas palabras tuvieron más peso que cualquier argumento de la defensa. Eran las propias palabras de la víctima, pronunciadas en sus últimos momentos. La fiscalía subrayó este punto, enfatizando que no se trataba de una teoría ni de una suposición, sino de una declaración directa. Cada audiencia estaba cargada de tensión. Afuera del tribunal, los fans de Selena se reunían. Personas de todas las edades y nacionalidades, provenientes de distintos estados. Sostenían velas, carteles y fotografías. Para muchos, no se trataba solo de un juicio, sino de un momento de duelo colectivo y de espera por justicia. En la sala reinaba un silencio severo, interrumpido únicamente por las voces de los abogados y los testigos. Los jurados escuchaban con atención, apenas levantando la mirada. Cada palabra, cada prueba, fue evaluada con especial cuidado, porque todos comprendían que la decisión de este tribunal pasaría a la historia. El comportamiento de Saldívar permaneció inalterado. Continuó negando la premeditación, sin dar lugar a emociones intensas. Pero fue precisamente esa calma la que dejó una impresión opresiva en muchos. Algunos periodistas señalaron que, cuando se reproducían recuerdos de los seres queridos de Selena o grabaciones de sus canciones, su rostro permanecía impasible. La fiscalía aprovechó esto, intensificando el impacto emocional en los jurados y subrayando el contraste entre la energía y vitalidad de Selena y la frialdad reservada de la mujer acusada de su muerte. La defensa intentó centrar la atención del tribunal en el estado psicológico de Yolanda. Los abogados argumentaron que su clienta se encontraba en un colapso emocional, que no era plenamente consciente de sus actos y que no existía premeditación. Citaron la larga relación laboral entre Selena y Saldívar, la confianza que habían construido antes de los acontecimientos trágicos. Según la defensa, se trató de un momento de desesperación y confusión, no de una intención calculada y a sangre fría. Pero la fiscalía respondió con contundencia. La preparación de la reunión, el arma comprada con antelación, la relación tensa y el disparo realizado a corta distancia, todo ello, afirmaron, indicaba premeditación. Uno de los momentos clave del juicio fue la revelación de las conversaciones mantenidas con Yolanda el día de la tragedia. Los negociadores policiales describieron con detalle cómo Saldívar sostenía el arma, cómo se amenazaba a sí misma y cómo retrasó su rendición durante 9 horas. La acusación presentó esto como prueba de que era plenamente consciente de la gravedad de sus actos y de que intentaba prolongar el momento de rendir cuentas. La defensa, sin embargo, sostuvo que aquello no fue un cálculo frío, sino miedo y shock. Pero los jurados escucharon más que simples palabras. Vieron el cuadro completo, en el que los elementos individuales encajaban para formar un mosaico coherente. El juicio duró varias semanas. Cada día aportaba nuevos testimonios y detalles que aumentaban la tensión. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, la fiscalía presentó sus discursos con seguridad y firmeza, enfatizando los hechos indiscutibles. Los abogados defensores intentaron sostener su postura hasta el final, pero el ambiente estaba cargado con la sensación de que una decisión era inminente. Cientos de personas esperaban el veredicto fuera del tribunal. Los periodistas transmitían reportes en directo y los fans de todo el país permanecían pegados a sus pantallas. Cuando el jurado se retiró a deliberar, la sala quedó en silencio. El tiempo parecía haberse detenido. Pasaron apenas unas 2 horas, y eso en sí mismo decía mucho. El veredicto se emitió rápidamente, sin largas deliberaciones. Cuando el juez presidente anunció la decisión,
La tensión acumulada durante semanas se quebró. Yolanda Saldívar fue declarada culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Este momento marcó la culminación no solo del juicio, sino también de una historia nacional entrelazada con fama, traición, dolor y justicia. Afuera, el tribunal recibió el veredicto con aplausos y lágrimas. Para los fans de Selena, esto no significó el fin del dolor, pero sí un paso hacia que la verdad fuera escuchada. Y el nombre de Selena siguió viviendo, en sus canciones, en la memoria de millones y en una batalla legal que se convirtió en una de las más sensacionales de la década de 1990.